Un inmenso arsenal de mercancías. Capítulo 11. Xian se fue a luchar con Marcos. Me dijo que le ayudaría con el poder de sus linternas, que ambos me protegerían, haciéndose fuertes en una zona a la entrada de la fábrica, atrayéndolos en una constante lucha hasta que todo terminara. Los gritos desgarradores de los demonios asustaban tanto a los trabajadores que éstos no se veían capaces de moverse. A lo lejos escuché un grito. La voz de Xian arengaba a aquellos hombres y mujeres. «¡Levantad! ¡No sigáis parados! ¡Ayudadnos! No podéis acabar con ellos, pero podéis desobedecer. ¡Levantad, os digo!». Y mientras bajaba sigilosamente aquellas escaleras al infierno, escuché los gritos de los hombres alzándose en rebelión contra sus carceleros. El miedo había desaparecido en la ecuación de mi mente. Ahora estaba calculando cada uno de los pasos que daba hacia mi enfrentamiento inevitable con el mal de este mundo. Me inquietó que no hiciera calor, más al contrario, el frío seco era patente a cada paso. Tuve que lidiar con resbalones que me desequilibraron y me hicieron caer de culo sobre los mismos escalones. Un olor fétido a muerte aumentaba conforme ganaba en profundidad. En mis pensamientos solo Sariel, en mi corazón la fe, en mis compañeros de allí arriba. Ellos estaban jugando la vida por esta misión, por mí. En mi retina aquellos millares de individuos humanos en perpetuo e incesante trabajo en cadena. En mis oídos los gritos de Xian intentando despertarles y el subsiguiente griterío de estos hombres y mujeres rompiendo su silencio cómplice. Sola, aquel descenso parecía no tener fin. De pronto, sin esperarlo, una voz me habló en susurros a la altura de mi hombro derecho, junto al muro del pozo. ¡Una puta! ¡Eres una puta mujer! ¿Qué? Casi grito espantada y por poco no me caigo hacia el centro del pozo de la impresión. Bajé 2 o 3 escalones más, a toda prisa, mirando hacia arriba, dejando atrás al dueño de la voz. Palpé el frío muro, buscando equilibrio. Algo carnoso se sacudió entre algunos de mis dedos y acabó por pellizcarme. ¡Ay! ¡Joder! ¿Pero qué es esto? ¡Guarda! Todas las mujeres sois unas zorras, dijo la misma voz, esta vez desde donde acababa de hacerme daño, y de repente, un poco más arriba, como delante de mí, en el muro. Preñadoras de los hombres. Os da igual hombres, hombres perras de todos. La misma voz hablaba desde el muro, desde varias bocas que ahora distinguía que se sacudían a lo largo de todo ello. La voz se solapaba desde unas bocas a otras sin dejar de soltar insultos y reproches absurdos. Otras bocas solo parecían lanzar mordiscos, castañeteando los dientes con rabia. Seguí descendiendo los escalones, mucho más despacio ahora, limpiándome la sangre de mis dedos mordisqueados antes a la ropa y evitando en todo momento volver a apoyarme en ese imposible muro de bocas amenazantes. Hablaban todas a la vez. La voz múltiple estaba llena de lascivia y rencor. Sus palabras eran irracionales, pero había tanto sentimiento en su discurso enajenado que me estaba afectando. De pronto sentía una tristeza terrible y una culpabilidad que no sabía de dónde salía. No era capaz de entender otra cosa que apenas palabras sueltas de entre el coro disonante, mientras el castañeteo de dientes parecía irse haciendo más y más fuerte y numeroso.
Cada vez más de esas bocas mordisqueaban el aire, como esperando con ansia que me decidiera a buscar apoyo en el muro, y la voz múltiple del eterno reproche iba quedando cada vez más solitaria para acabar perdiéndose poco a poco entre el rítmico repiquetear de dientes contra dientes. La tristeza y pesadumbre habían calado en mí, y a lo largo de aquel descenso que se me hacía eterno, sin ver el fondo, sin saber cuánto llevaba caminado y con el esfuerzo constante de mantener el equilibrio en aquellos estrechos, irregulares y resbaladizos escalones de piedra, la desesperación que representaba el pozo parecía ir taladrándome al ritmo frenético de aquellos millares de bocas ansiosas. Y ya me dolía la cabeza un horror por el pesado ruido constante, cuando del muro empezaron a salir despedidas lo que al principio tomé por pequeñas piedrecitas. Primero salieron despedidas una o dos y ni siquiera le di mayor importancia, concentrada como estaba en seguir caminando, pero al poco las proyecciones eran ya constantes y cada vez más violentas, y miré al muro para descubrir con horror que las bocas estaban mordiendo al aire con tanta fuerza que se estaban partiendo los dientes y arrancándoselos de cuajo con encías y todo. De muchas de las bocas se derramaba sangre oscura que fluía de las encías heridas, y al momento de descubrir que las proyecciones eran diminutos trozos de sus dientes, las bocas, como ofendidas, empezaron a escupírmelos con fuerza, incluso algunos dientes completos con sus puntiagudas raíces. Sangre y dientes empezaron a derramarse como una auténtica ducha contra mí desde el maldito muro de bocas. Me moría de asco. Sentía toda la cara empapada de la sangre sucia de sus encías y cómo recorría los orificios de mi nariz y se derramaba sobre mi boca abierta, con la que respiraba con agitación. Sentía en la garganta el aroma metálico de toda la sangre, mientras los escupitajos me herían con la metralla dental en las manos y en la cara. Toda aquella humedad viscosa ya me empapaba casi por completo la ropa, y cuando ya apenas podía ver, pisaba y empezaba a perder pie ante lo resbaladizo de toda aquella sangre. Fue que llegué al fondo. Las bocas dejaron de castañetear y escupir, y al mirar hacia el muro junto a la escalera, simplemente no estaban allí, como si las hubiera imaginado, aunque yo seguía empapada de sangre y dolorida. Aquel pozo estaba en penumbras. Mis ojos se habían habituado poco a poco a la falta de luz, de modo que algo veía. El suelo lo notaba como alfombrado de objetos que impedían pisarlo directamente. Los pies se hundían al dar cada uno de los pasos, pero el ruido que se comenzaba a escuchar bajo mis pies hizo que me detuviera de manera inmediata. Parecían bufidos o gruñidos. Aquello se movía bajo mis suelas. Estaba segura, y sacudiendo los brazos a la altura de mis rodillas, seguía avanzando esperando poder despejar aquella especie de bruma de 4 palmos sobre el suelo. Me llevé un susto de muerte. Apenas fui capaz de contenerme y solté un grito ahogado. Una cara indudablemente humana se retorcía desde el suelo como encajada a lo largo de una estirajada lona de carne. De pronto, la baja bruma se retiró hacia la oscuridad de alrededor, como si un gran pulmón la hubiera inspirado. No debí empeñarme en ver lo que ocultaba. Me horroricé. El suelo estaba alfombrado de una masa invisible de piel que tenía que ser humana, y de ella asomaban por todos lados los apretados y estirajados rostros de decenas y decenas de seres humanos que imaginaba eran todos chinos.
Sus caras estaban tan apretadas y deformadas que era difícil decirlo. Me quedé estupefacta de horror y asco. Por unos momentos creí estar viendo un gentío de personas muertas que deberían estar enterradas o apiladas en realidad, y busqué aterrada el contorno de sus cuerpos. Pero nada, no había nada. Solo eran caras, unas junto a otras, asomando de una masa carnosa que parecía común a todos. Algún brazo o pierna se sacudía con absurdo frenesí entre las caras, como si larga masa viva que formaban hubiera salido defectuosa. De pronto me di cuenta de que con un pie estaba pisando una de esas caras. De ahí los fuertes gruñidos. Miré debajo y le estaba aplastando frente, nariz y boca al pobre desgraciado o desgraciada. Todos ellos apestaban, exhalaban un aliento rancio y sus cabellos sudorosos tampoco ayudaban a mejorar el olor. Intenté liberar el rostro que pisaba, pero al moverme una extremidad bajo mi otro pie empezó a sacudirse en protesta. De nuevo salté, intentando esquivar cualquier cara o trozo de cuerpo, pero resultaba imposible. No dejaba de pisar caras e incluso de un par de ellas llegué a escuchar el roto de sus narices al pisarlas de lleno. Me asusté, convencida de que el gran dragón había hecho eso a aquellas personas por mera diversión, y aterrorizada como nunca antes, agobiada de ver y casi sentir la impotencia y el horror de aquellos seres que no podía dejar de pisotear, intenté retroceder. Busqué el muro del pozo, quería regresar a las escaleras y salir de allí, pero no encontraba límite. Estaba llorando, con la visión borrosa, sin ver bien dónde pisaba, y pasó lo que tenía que pasar. Trastabillé, cansada, desesperada, sin saber a dónde iba y sin referencia visual alguna que me impidiera al menos no avanzar en círculo. Me volví para no caer de cara contra las del suelo y acabé sentada de culo. Sentí un fuerte aliento y gemido que vibraba en mi entrepierna, y al mirar debajo una gorda cara de asiático me miraba abriendo mucho los ojos. Su boca estaba justo bajo mi sexo. De pronto, un brazo, que imagino obedecía a la voluntad de esa cara, me abrazó por el muslo izquierdo, como queriendo evitar que me moviera, mientras la maldita cara sacaba la lengua y me lamía esa parte de los pantalones. Al tiempo, una pierna a mis espaldas empezó a soltarme patadas cerca del cuello, como si buscara echarme o desnucarme a golpes. Un fuerte calor, como de vergüenza e ira, se encendió en el interior de mi pecho. Aún me caían lágrimas de miedo y lástima cuando desaparecieron por completo ambos sentimientos. Miré a la lasciva y repugnante cara hinchada, y solo en ese momento, atrapada contra ella, me di cuenta de que esos seres, fueran lo que fueran, no sufrían, más bien no querían dejarme seguir adelante. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Suelta! Acabé por gritarle a la cara, soltándole varios golpes a puño cerrado sobre la frente. Sus ojos aún se abrieron más, tanto que pensé que se le iban a salir de las cuencas. El brazo me soltó la pierna. ¡Joder, y tú! ¡Para de una puñetera vez! Gritando eso me puse en pie, intentando detener los golpes de esa pierna furiosa, y al final yo misma me volví y me lié a patadas con ella. No sé qué se había apoderado de mí, pero estaba harta de esa burla, de la gorda cara del suelo. Le solté tantas patadas a la pierna esa que acabó por quedar totalmente inútil, temblando como nerviosa en el suelo. Perdí mi cuidado por aquellas caras que antes me parecía que sufrían. Ahora les tenía verdadero desprecio y asco, y empecé a odiarlas incluso. Pisaba con decisión, buscando con la mirada un nuevo careto que pisotear, fijándome esta vez en seguir una línea lo más recta posible. Quería al menos volver a alcanzar el muro del foso y quizá así, recorriéndolo, llegar a algún sitio. No sirvió de nada.
No sabía cómo de grande era aquello. Cuando había empezado a descender, la abertura era como de un par de decenas de diámetro, pero se había ido ensanchando según había ido bajando los escalones, porque no encontraba el muro por mucho que anduviera, y eso era irracional. No tenía ánimo ni modo de calcular el tiempo o la distancia que estaba recorriendo, pero era imposible que el diámetro del foso no tuviera límite. Pensando en ello, las caras vivas del suelo desaparecieron casi sin que me diera cuenta y recobré el ánimo, porque eso significaba que estaba avanzando. ¿No? El intenso olor a bocas rancias había ido dejando paso muy paulatinamente a otro más penetrante, pero menos denso, un leve olor acre como a putrefacción en último estadio. Sin dejar de caminar a buen paso, enseguida noté que estaba empezando a pisar una nueva clase de material. ¡Por Dios! ¿Qué nueva clase de mierda habrá aquí ahora?, pensé con cansancio. Me detuve y le sacudí unos leves puntapiés a aquellas cosas amarillentas. Eran como astillas grandes, ligeras. ¿Huesos? Casi caí en la cuenta con alivio, después de las bocas que escupían y el manto de rostros. Unos huesos rotos no me parecían nada que diera miedo. Reanudé el paso con decisión, partiéndolos sin cuidado bajo mi peso. El sonido de los huesos era seco, no se propagaba, no había eco, y yo misma lo escuchaba como si estuviera al aire libre. ¿Dónde estaba? Solo tenía el suelo de huesos ante mis pies como referencia visual, y bastante era que podía verlo. Allí abajo, fuera lo que fuera ese lugar, no había luz, pero podía distinguir mi entorno como hasta unos 5 metros, totalmente surrealista todo aquello. De pronto los fragmentos de huesos pasaron a ser huesos enteros. Por su tamaño y formas no había duda, eran humanos. Aquel foso estaba alfombrado por millares y millares de esqueletos humanos. Tantos eran que no podía andar sin escuchar el crujir y crepitar de aquellos fémures, húmeros, coxis y cráneos chocando o rompiéndose bajo mis suelas. Empecé a tener problemas para avanzar, pues ya se me enganchaban los pies en el interior de las cajas torácicas completas, que aparecían amontonadas cada vez en mayor número y en montones más altos. De pronto, al pisar el pecho de algunos de los esqueletos que parecían bastante enteros, con gran parte de su osamenta aún unida por cartílagos y delgadas tiras de carne podrida, sus cráneos, como por un oportuno efecto de palanca, empezaron a erguirse hacia mí con cada paso que daba. No me detuve, pero sin otra cosa que hacer, yo los vigilaba. Primero parecían levantarse por mera casualidad, pero según avanzaba, cada vez más esqueletos se levantaban, y no solo eso, sus cráneos se movían a mirarme. De pronto, con cada pisotón empezaban a alzarse también algunas de sus manos. ¿Qué estaba pasando? Me detuve nerviosa y me restregué la cara y los ojos, convencida de que pese a toda la locura de cuanto había visto, ahora era cuando me estaba volviendo loca. Estaba segura. Aquello tenía que ser mi imaginación, una absurda paranoia. Los miré. Esqueletos por todas partes, en todas las posturas posibles, tirados y retorcidos unos sobre otros. Me llegaban hasta las rodillas, pero estaban quietos, muertos. Reanudé la marcha. Al levantar la pierna derecha y bajarla para dar otro paso, 7 esqueletos se alzaron de pronto con sus manos por delante y se lanzaron sobre mí. Con sus falanges desnudas se enganchaban a mi ropa y mi pelo. Parecía una mera casualidad, pero aquello era todo un ataque.
Los huesos me arañaban la cara mientras yo me los sacudía de encima a manotazos intentando avanzar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios, qué asco! ¿Terminará esto alguna vez? Gruñí, acabando de quitármelos de encima y dando un nuevo paso con la pierna izquierda. Esta vez 10 o 12, qué sé yo, saltaron desde el suelo para echárseme encima. El susto y el impacto fue tal que caí de lado, derribada, enterrada en huesos. Las caras de 2 esqueletos quedaron cerca de la mía y me pareció oír que sus dentaduras descarnadas castañeteaban mientras, con los ojos cerrados, los trataba de empujar. No pesaban mucho, pero todos ellos parecían agarrarse a mi ropa e incluso a mi carne. Descubrí que algunos de los esqueletos sobre los que había caído se abrazaban a mi cintura, a mis piernas, alrededor de mi pecho, como si no quisieran que me incorporara. Yo los miraba y ninguno parecía moverse con vida propia, pero me estaban atacando. Empecé a sacudirme intentando desembarazarme de ellos, golpeándolos con los codos hacia atrás. Lo conseguía a duras penas, pero cada esqueleto que tumbaba levantaba hacia mí 2 más. Empecé a moverme empujando con las manos por delante el manto de huesos, esperando así evitar levantar a otros hacia mí, pero era inútil. Al hurgar con las manos entre ellos, parecía que no hacía más que meter mis dedos entre sus dientes y de manera curiosa, muy inoportunamente, con el ajetreo, sus dentaduras se cerraban y me los herían. Ya tenía varias uñas rotas y los dedos sangrando para cuando decidí dejar de empujar el mar de huesos con las manos y solo me dedicaba a darles patadas para hacerme sitio y poder dar el siguiente paso, pero aún así esqueletos y esqueletos alzaban sus torsos y brazos hacia mí. Los fui apartando con manotazos y empujones y poco a poco fueron arrancándome trozos enteros de la ropa hasta el punto de que mis pantalones estaban hechos jirones y de mi jersey solo quedaba la mitad derecha con medio sujetador al aire. ¡Puñeteros esqueletos lascivos!, pensé con rabia, soltándoles patadas y más patadas. Me estaba cansando. Los ataques de sus garras de hueso y cabezazos eran tan continuos y fuertes que ya tenía el cuerpo sembrado de arañazos y contusiones. Aquello era absurdo, pero estaba empezando a asustarme. Me estaba empezando a dar cuenta de lo dolorida y herida que estaba quedando, de una manera tan tonta, con aquellos ataques leves pero ininterrumpidos. Me volví a detener con varias manos de esqueletos enganchadas a la cintura de mis pantalones y a mis muslos. Un cráneo había acertado a quedarse con sus dientes clavados en mi rodilla derecha, con la boca totalmente abierta. Ya no podía seguir así. Si seguía caminando, el mar de esqueletos me iba a matar. Estaba segura. ¿Cuánto llevaba andado? ¿Media hora? ¿2 horas? Me examiné mientras me retiraba con mucho cuidado, muy despacio, cada mano y cada trozo de hueso enganchado en mi cuerpo. En fin, estaba llena de arañazos, pero no tenía nada de gravedad. No pensaba dar ni un paso atrás. Miré a mi alrededor, pensando qué hacer. El mismo volumen de esqueletos por todos lados. No había ninguna pista de a dónde tenía que ir. ¿Y si aquel lugar no era más que una trampa? Comencé a dudar de que fuera allá abajo donde tenía que ir a cumplir mi misión. Me quedé mirando el cráneo que me mordía la rodilla. Era lo último que tenía en ese momento enganchado a mí. Lo cogí por las sienes y tiré de él despacio, alejándolo. Luego lo alcé ante mí, a la altura de mis ojos. La mandíbula entreabierta parecía hacerle sonreír, como con vergüenza, con aquella mirada triste en las cuencas. ¿Por qué hacéis esto? Erais hombres antes, ¿no? Necesito llegar a Shemihaza. No sabía qué hacía hablándole a aquella calavera vacía.
Pero ya no me quedaba otra que tomarme a risa la situación, y no quería soltar eso de ser o no ser. Ya os veo, ya comprendo vuestras ganas de recuperar la carne, que me la queréis arrancar a mí a tiras, pero esta no es manera. Si queréis dejar de sufrir, debéis permitirme llegar hasta Shemihaza. Ese es su nombre, el nombre del que os ha hecho esto a todos. No sois sus esclavos, nadie lo es, si no quiere. Obviamente no esperaba ninguna respuesta, divagaba conmigo misma, más que nada, pero el esqueleto cerró la mandíbula de pronto, asustándome y haciéndome soltarlo del susto. Cayó hacia atrás y aunque me preparé para ello, cubriéndome la cara, no saltó ningún otro hacia mí. Estaba tan acostumbrada a que el menor movimiento generara una avalancha de esqueletos que incluso me parecía algo imposible aquello. Por si acaso, lo volví a levantar cogiéndolo del brazo con una sola mano y dejándolo caer de nuevo. Nada, ni el menor movimiento de todos los demás. Me decidí a probar, a caminar. No pasaba nada, seguía siendo difícil avanzar entre tantos esqueletos, pero comparado con lo de minutos antes, aquello era un verdadero paseo por el césped. Poco a poco el mar de esqueletos se fue haciendo menos denso y acabaron por ser nada más que unos cuantos huesos desperdigados por el suelo. Crujían y se astillaban al ser pisoteados, pero nada que pudiera ser peligroso para mí. ¿Me habían escuchado aquellos muertos? No sabía con certeza qué era lo que había pasado. Yo había hablado con sinceridad, pero de manera retórica. Si eso era lo que me había permitido continuar, había sido toda una suerte. Cuando ya recuperaba las fuerzas y el ánimo ante lo mucho que mejoraba el camino, sentí como si alguien suspirara exasperado a mis espaldas. Miré hacia atrás y vi una figura oscura moviéndose. Parecía burlarse, manteniéndose en el límite de donde alcanzaba a ver. Al intentar acercarme, se escucharon muchas risitas huecas. Entonces supe que él estaba allí. Me tranquilicé, pues lo peor para mí hubiera sido que Shemihaza no estuviera. Después de todo, era mi misión. Shemihaza, le dije con tranquilidad, tus juegos no van a poder librarte de mí. Ya no te temo. ¿Por qué me llamas así, Lorena? Entonces el corazón me dio un vuelco. Era Jorge, la voz de Jorge, la que salía de entre las sombras. Su figura se hacía más visible, pues se acercaba poco a poco hacia donde me encontraba. ¿Jorge? Y un nudo en la garganta denotó que mi estado emocional estaba viniéndose abajo. ¿Qué haces aquí?, le dije con lágrimas en los ojos, pensando que había sido forzado o raptado por algún nefilim. Has venido para quedarte conmigo, ¿no es así? Tú y yo juntos, como debe ser, como siempre debió ser. Era la voz de Jorge, el cuerpo de Jorge, su cara. Sin embargo, sus ojos delataban que era un impostor. Jorge era un tipo que no solía mirar fijamente la cara. Los suyos siempre eran esquivas miradas, como si no quisiera nunca que se le viera lo que pensaba, o le diera reparo descubrir lo que pensaban de él los demás. Jorge siempre me había parecido un buen tipo, pero de actitud más bien pusilánime, de presencia esquiva, incluso cuando pretendía hacerse notar. Aquel hombre que me miraba con fijeza, en cambio, era una presencia magnética. Tampoco Jorge era un hombre especialmente atractivo, como por ejemplo sí que lo había sido a simple vista la figura humana de Alfonso, pero en este momento, hablándome y mirándome con tal intensidad, su personalidad parecía arrolladora.
O definitivamente no era él, o su servidumbre al gran dragón le había vuelto muy seguro de sí mismo. Era el engaño perfecto para mis sentidos. Él era una persona que yo estimaba muchísimo, un gran compañero, pero si tuviera que resumir mis sentimientos hacia él en una sola palabra dominante, sería lástima. Era obvio. Así actuaba Shemihaza. Usaba cualquier clase de sentimiento negativo de las personas. Había aprovechado mi natural lujuria hacia la figura de carne de Sariel y ahora pretendía manipularme con mi acostumbrada condescendencia hacia mi compañero de años y años en el periódico. Si me dejaba llevar por mis sentimientos, tendría que intentar salvarle, llevándomelo de allí. Quizás Shemihaza esperaba que me uniera a ellos, o pretendía que yo le permitiera acercarse lo suficiente para atacarme. Me pensé mucho la respuesta. No he venido a quedarme contigo. He venido a visitar a tu amo, Shemihaza. Él está aquí con nosotros, pero no creo que te guste enfrentarte a sus poderes. Lo mejor es o que te unas a mí o que te marches. Empezó a decir sin dejar de mirarme fijamente a los ojos. Escucha, Lorena, la raza de los hombres somos como somos. Nuestra naturaleza, como la de muchos otros animales, es salvaje en el fondo. El mundo que la civilización ha construido es una farsa antinatural, una involución. Shemihaza no es ningún demonio, querida compañera, solo otro ser que por casualidad ha quedado en el lado de abajo de la moneda. ¿Qué? Exclamé confusa. Era increíble, estaba muy cambiado, pero hablaba como él, con sus pequeños gestos e inflexiones, pero con una seguridad terrible. Puede que sí fuera Jorge, pero no debía escucharlo. Muchos estaban muriendo arriba por esta absurda guerra. Sariel había desaparecido luchando para permitirme llegar hasta aquí. Sentí indignación ante su obvio discurso de supervillano de película de espías. Jorge, con los millones de personas que están muriendo desde que empezó el ataque de este inmenso arsenal de mercancías, con las horribles batallas que están sumiendo en llamas esta y otras ciudades, ¿cómo puedes pretender hacerme creer que Shemihaza tiene razón? Las alternativas con él son rendirse y sufrir, o directamente morir. Pero, ¿y qué es el mundo, Lorena? Contestó él muy tranquilo, tras una pequeña pausa con la que se aseguró de que yo había acabado de hablar. Era algo que siempre había hecho con todo el mundo. Si a lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido guerras por poder, codicia y a veces incluso porque sí, simplemente por la grandeza de la victoria. Todos los horrores de la historia vienen del origen del mal, de la traición de los vigilantes a Dios. ¿En serio lo crees? ¿Me estás diciendo, Lorena, que si desapareciera Shemihaza o nunca hubiera existido, simplemente no habría sufrimiento? No es que yo pueda quejarme de cómo ha sido mi vida, pero hasta ahora no tenía nada. No tenía el cariño ni el favor de nadie. Ignoremos el hambre y las guerras del mundo, Lorena. Concedámosle a Shemihaza la autoría de todos los desastres por efecto de la codicia y la soberbia humanas. ¿Qué hay entonces de la gente como yo? ¿Qué quieres decir? Volví a preguntarle confusa. Tú me conoces, Lorena, mejor que nadie, mejor que mis propios padres. Lo sabes bien. Ellos ni siquiera quieren conocerme, vamos. Toda mi vida he sido bueno, he sido cariñoso, educado, considerado, amable, trabajador, quizá no talentoso, pero trabajador.
Tú lo sabes. ¿Y de qué sirve, Lorena? Solo busco el aprecio y cariño de aquellos que yo aprecio y quiero. Y lo mejor que he podido obtener de todo el mundo es una bonita condescendencia, incluso de ti, la mujer que he acabado amando. Jorge, me sorprendí empezando a decirle. Sabía que aquello que decía era verdad. Yo misma sentía lástima de él, porque sabía que ni siquiera tenía amigos. Nadie le apreciaba de verdad. Era como un florero. Para mí, a pesar de los años, no había sido más que un compañero fiel y recurrente que me apoyaba en mis redacciones e investigaciones. Mi relación con él se limitaba a utilizarle. Intenta negarlo, vamos, y dime que todo eso es por efecto del mal satánico y atávico. Sí, dilo, Lorena, discutamos como personas civilizadas. Mírame, no estoy enfadado, pero puedes culparme, puedes echarme en cara que, cuando pasó lo que pasó, cuando Shemihaza vino a mí y me incluyó en su plan para mantener vigilada a la descendiente de Enoch, ¿no le rechazara? Él, que me tomó en la consideración en la que nunca nadie me había tenido, jamás. Tuviste varias oportunidades de confiar en mí y contarme lo que pasaba, Lorena, y no lo hiciste. Espera, pero entonces, la muerte de tus padres, sabías perfectamente que habían muerto por los demonios, ¿no? Fue lo que le pedí a cambio, Lorena. Verás, se acerca un nuevo mundo, queráis o no, y hay cierta clase de personas que yo no quiero ver en él. Y tú, como descendiente de Enoch, deberías desaparecer. Entonces, ¿por qué hablas conmigo? ¿Por qué no me mata ya tu amo, el demonio? Porque yo te quiero, Lorena, y tenía la esperanza de que al verme aquí, y a pesar de haberme querido tener al margen de lo que de verdad te pasa todo este tiempo, reflexionaras y decidieras unirte a nosotros. Únete a mí, el mundo debe cambiar y Shemihaza nos liberará a todos, liberará a los hombres de sí mismos. La gente está muriendo, millones de inocentes. ¿Inocentes, Lorena?, repuso él encogiéndose de hombros. ¿Quiénes mueren, Lorena? ¿Los trabajadores que dedicaban días enteros a fabricar mercancías para alimentar el capitalismo que devora el mundo? ¿La gente que consumía las mercancías inútiles que renovaban cada pocos años o incluso cada pocos meses para estar a la última, al día, lo más moderno y nuevo? La codicia y la soberbia. ¿Quiénes mueren, Lorena, sino los pecadores? ¿Dónde está Dios mientras tanto? ¿Quién, sino el mismo Shemihaza, está acabando con el orden que nos esclaviza a todos, Lorena? ¿Quién está trayendo la justicia? ¿Quién vuelve el pecado contra sus perpetradores? ¿A quién deberías llamar tú Dios, Lorena? Antes ni siquiera creías. ¿Por qué ahora estás tan segura de que estás en el lado correcto de esta lucha? Yo he sentido lo que es capaz de hacer ese horrible ser. Me tiene al tanto de lo que te hizo, Lorena, y no lo apruebo, pero dime, ¿qué hizo? Volvió tu pecado contra ti, tu deseo, tu lujuria. ¡Ya basta!, le corté sudando de vergüenza y dudas. No podía alargar más aquella conversación. Su único fin era confundirme, llenarme de reparos y remordimientos. Acababa de recorrer un infierno para llegar hasta allí. Sabía que no estaba en mi mejor momento para batallas dialécticas. ¿Dónde está Shemihaza, Jorge? Tengo que darle algo. Te estás equivocando, Lorena, contestó Jorge con una voz desquiciada y profunda, como si estuviera perdiendo la cabeza. Esta será la última vez que nos veamos. Y sabes qué, Lorena, has hecho lo mismo que todos los demás. Me has abandonado y ahora mira. ¿Que mire qué?, le dije gritando un poco.
algo asustada de su extraña voz. Su cuerpo comenzó a metamorfosearse delante de mis propias narices. Su rostro se deformaba, los ojos se agrandaron y se separaron enormemente, la nariz se desdibujó y aparecieron en su lugar 2 orificios en forma de murciélago. Su boca se agrandó tanto que las comisuras de los labios le llegaban a las orejas puntiagudas que comenzaban a despuntar en ambos lados de la cabeza. El cuerpo le creció y parecía un híbrido entre hombre y lagarto. Una cola le fue creciendo hasta alcanzar el suelo. Su piel era escamosa, roja y brillante. Iba desnudo, ninguna ropa cubría su piel. Sus patas traseras más parecían de carnero que de humano. Sin embargo, los brazos mantenían una forma humana evidente. Unas alas como de murciélago le crecían a ambos lados de su musculosa espalda. El engendro bien podía medir los 3 metros de altura. Yo mantenía el ánfora sagrada en mi pequeña mochila. Debía esperar, no podía arriesgarme a que se me cayera y se derramara aquel precioso líquido redentor. Mientras se transformaba, me miraba fijamente a los ojos, quería causarme terror, quería que saliera corriendo presa del pánico, pero al ver que me mantenía impasible y le mantenía desafiante la mirada, pareció molestarse. Si no me temes, ¿qué es lo que vienes a buscar? Creo que ya te concedí tu más íntimo deseo, ¿no? ¿O es que acaso quieres ver las cenizas de Sariel? Su cuerpo ha sido desgarrado y destrozado. Jamás volverás a verle. ¡Jamás! Y me sonreía sacando una lengua bífida y roja llena de babas pastosas. Hablemos de ti, le dije, dejándole un tanto confuso. ¿Qué es lo que te trae a ti, a este mundo? Pues este mundo es de los hombres. Sabes que tienes prohibido romper tus cadenas hasta el día del juicio final. ¿Cómo te atreves entonces a desafiar el mandato divino? ¿Acaso crees que puedes vencer? Y comencé a reírme de él. ¡Madre mía! ¡Mujerzuela!, gritó y me golpeó con su fuerte brazo lanzándome contra el suelo lleno de huesos humanos. Tú eres un ser despreciable. ¿Cómo te atreves? Ni tan siquiera intentar oponerte a mi poder en este mundo. ¿Acaso no sois vosotros los hombres los que me abristeis las puertas de vuestros corazones? ¿Es que no fuiste tú la que decidiste ofrecer a Adán la fruta del árbol de la ciencia, del bien y del mal, para ser como Dios mismo? Si soy dueño del mundo es porque vosotros me habéis preferido a mí. Vuestra soberbia me ha abierto todas las puertas, dijo mientras escupía y me golpeaba. El golpetazo y el impacto contra el suelo me hicieron bastante daño. Me quedé un poco aturdida y los oídos me zumbaban, a la par que aquel lugar daba vueltas en torno a mí. Shemihaza se había encolerizado y había desvelado su verdadero ser. Ahora era la oportunidad. Me sacudí dolorida en el suelo, buscando la manera de incorporarme. Varios de los huesos de aquellos esqueletos se me clavaron a lo largo del muslo y el costado derechos. Era posible que incluso estuviera herida, pero no tenía tiempo para comprobarlo. Me puse de pie, con las piernas temblando y la rodilla izquierda muy dolorida, quitándome la mochila y sacando con rapidez la pequeña ánfora, esperando que no se hubieran machacado con la caída. No, ahí estaba, como nueva. Ven aquí, si te atreves, bestia inmunda, traidor de los traidores, compendio de vicios y pecados capitales, asesino y violador, destructor de inocentes y de la fe. Le grité. La bestia, entre gruñidos ensordecedores, se lanzó a por mí. Mi intención era la de esquivarlo o despistarlo para buscar la manera de derramarle el contenido del jarroncito en la boca, pero su fuerza y velocidad eran incomparables, y yo solo era una periodista de vida más bien sedentaria, no en mala forma, pero nadie con unos reflejos de película.
de modo que pasó lo que tenía que pasar. Le vi llegar hasta mí a mayor velocidad que mi propio pensamiento y sus garras me alcanzaron. Su gran mano derecha, de 6 largos dedos, se hundió en mi pecho, apuñalándome con sus afiladas y negras uñas. Estoy casi segura de que una de ellas me perforó un pulmón. Se cernió sobre mí, empujándome, y yo, asfixiada por el impacto y por el líquido que se me abotargaba en el pecho, o esa sensación tenía, me sacudió con la gran garra hundida en mí, entre los esqueletos, como si jugara, y entonces su boca se abrió al fin para devorarme. Con la visión borrosa apreté el jarroncillo de Bolorma en mi mano, empujé con el pulgar el pequeño taponcito, haciéndolo saltar, y le sacudí el contenido entre aquellas fauces a la bestia que ya me estaba destrozando el cráneo. No sabía si lo había hecho bien. Había cerrado los ojos y vuelto la cabeza a un lado, y solo oía su agitada respiración de placer mientras me apretaba la lengua contra la cara y notaba mi cabeza crujir con la presión de sus mandíbulas. Me apretaba tanto el cráneo y además empecé a sentir intensos tirones en el cuello. Debía estar intentando arrancarme la cabeza de cuajo. El dolor fue tan intenso que perdí el conocimiento. Desperté cuando un fuerte temblor estaba haciendo rugir la tierra. Todo se desgarraba y parecía que las entrañas de aquella fábrica comenzaban a hundirse. Logré alzar la cabeza y echar un vistazo. Solo veía por el ojo derecho. No tenía claro por qué, pero me valía. Sobre mi cuerpo había una inmensa cantidad de cenizas calcinadas. ¿Eso era lo que quedaba de Shemihaza? ¿Había sido destruido? Sí, pensé con alivio. ¡Aniquilado! Pero yo no podía apenas respirar. Mi cabeza estaba tan entumecida y el pecho me dolía tanto que me desmayaría otra vez y sería engullida por la tierra que se hundía. Entonces recordé las palabras de la madre de cristal. Debía beber un poco de aquella agua que había abrasado al demonio. Con mis últimas fuerzas intenté menear la mano con la que tenía que estar sosteniendo la pequeña ánfora. Giré la cara con intenso dolor en el cuello hacia ese lado. Ahí estaba, envuelta por mis lánguidos dedos blanquecinos por la ceniza. Quedaría algo dentro. Intenté mover el brazo y sin sentirlo como mío, el codo se me dobló y logré llevarme la mano sobre la cabeza. Volqué la boca del jarroncito y me eché el agua que quedaba. El dolor desapareció. Una especie de anestesia general se apoderó de mí, pero no sentía nada más. Nada milagroso parecía estar ocurriendo. Los temblores se sucedían sin interrupción. Desde allí abajo no se oía la furiosa batalla que Marcos había usado como distracción en la fábrica, e imposible era ahora de saber si él o Xian seguían con vida. No escuchaba más que el terremoto cada vez más intenso y la vibración graciosa y hueca de todos los huesos que me rodeaban. Liberada del dolor tan repentinamente, me sentí en calma. No sabía si mis amigos, mi familia y mis compañeros de aventura sobrevivirían a todo lo que les había pasado, a todo lo que había pasado en el mundo, pero ya me daba igual. Estaba cansada y en paz, de una manera extraña. No en paz conmigo o con el mundo por la idea de haber enfrentado el horror que lo amenazaba, sino una paz que trascendía a eso. Sentía que era natural. Todo lo pasado, por perverso, maravilloso, horrible o grandioso que hubiera sido, todo parecía tener sentido en aquel instante. En aquel mismo momento, y casi era capaz de ver cómo de lógico era todo en conjunto.
Me sentía como nunca parte del universo y de alguna manera me daba cuenta de cómo era de redondo todo, el conjunto de los sucesos. Todo era natural. Y así fue que el suelo de aquella sima, de la guarida del dragón, llena de esqueletos humanos, conmigo tirada y moribunda, empezó a hundirse a mi alrededor. Y en la oscuridad empecé a descender en caída libre. Esperaba sentir el golpeteo y zarandeo de cascotes y piedras contra mí, o escucharlos precipitándose a mi alrededor, pero nada. En ese momento sentía que flotaba. Mi descenso era más parecido al de una pluma mecida por la brisa. El dolor se había esfumado y un profundo sueño me invadió, y no supe nada más.